Muy bien, vamos a continuar. Dijimos Romanos capítulo 15, versículo 4. Vamos a leer la parte A, únicamente del versículo 4. Dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. O sea que lo que está escrito en las escrituras es para nuestra enseñanza, para que podamos aprender y también podamos enseñar. Aprendiendo, ¿sí? Enseñando, podemos hacer la voluntad de Dios, conocer cuál es la voluntad de Dios. Entonces, también vamos a mirar Proverbios, capítulo 6, versículo 23. Dice así: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Hasta ahí nomás. El mandamiento es lámpara, pero dice la enseñanza es luz. Entonces vemos que la importancia de la enseñanza, que trae luz, trae conocimiento, ¿sí? Entonces estamos viendo la importancia de la enseñanza. Reiteramos, la importancia de la enseñanza para poder así hacer la voluntad de Dios o conocer cuál sea la voluntad de Dios. Bien, ahora también vamos a estar mirando sobre la voluntad de Dios. Vimos sobre las enseñanzas, que es importante. Ahora vamos a mirar sobre la voluntad de Dios, y para eso vamos a mirar Lucas capítulo 11, versículo 2. Es un capítulo muy conocido. Vamos a leer solamente un versículo. Lucas capítulo 11, versículo 2. Dice así: y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Esta la oración que hizo el Señor. Como en el cielo, así también en la tierra. Vemos lo que está enseñando, ¿no? Hágase, Jesús mismo enseñó: hágase tu voluntad, cuando Él estaba orando. ¿Qué más podemos ver? Vamos a ver también primera de Pedro, segunda de Pedro, disculpe, capítulo 2 de segunda de Pedro, vamos a mirar el capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice así la palabra de Dios: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esto fue por voluntad de Dios, como enseña aquí el apóstol Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad de hombre, ¿no? No ha sido la voluntad de hombre, sino ha sido la voluntad de Dios traer la profecía, que dice la profecía, la palabra de Dios, la profecía más segura, que es la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver también Primera de Juan, el último capítulo que estamos mirando, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice así, Primera de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Escuche qué claridad que tiene este versículo, ¿no? Sobre la voluntad de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Jesús, que si pedimos alguna cosa conforme dice, que sea conforme a su voluntad, Él nos oye.
Vemos entonces a través de esta escritura la importancia de conocer la voluntad de Dios. Jesús dijo, hágase conforme a tu voluntad. Enseñó el Padre Nuestro, después en oración Jesús dijo, hágase conforme tu voluntad. Y aquí Juan dice que se haga conforme a la voluntad de Dios. Entonces no es conforme a nuestra voluntad, voluntad de hombre. Aún esto vemos en las oraciones que muchas veces se hacen cuando uno va a orar por sanidad o por cualquier otro motivo, ¿no? A veces declaramos o profetizamos que esto se hace. Entonces no es lo que nosotros profetizamos, decimos, sino debemos decir que sea conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad del hombre, sino a la voluntad de Dios. Todo debe ser conforme a la voluntad de Dios. Por eso es importante que vimos algunos versículos, algunos capítulos sobre la voluntad de Dios, aprendiendo a hacer la voluntad de Dios. Vimos entonces, para aprender a hacer la voluntad de Dios, aprender la voluntad de Dios, debemos tener la enseñanza, la palabra, la predicación, la instrucción. Entonces, de esa única forma podemos hacer la voluntad de Dios. Pero vemos a veces, ¿no? Se ora conforme a la voluntad del hombre, del predicador o del pastor, decretando, declarando sanidad, declarando liberación, declarando prosperidad, declarando cuantas cosas, ¿no? Vemos que no es así, es conforme a la voluntad de Dios. Reitero, no es conforme a la voluntad del predicador, del pastor, sino dice, nos enseña la Escritura, sea conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que debemos estudiar la palabra de Dios. Vimos que en Proverbio que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Es importante aprender la palabra. Aprendiendo la palabra podemos enseñar la palabra. Enseñando la palabra, los hermanos, la iglesia va a poder hacer o va a conocer la voluntad de Dios y va a poder hacer la voluntad de Dios. Sin eso es imposible. Sin eso es imposible. Bien, creo que hasta aquí nomás, hermanos y iglesia. Dios los bendiga, y a estudiar las Escrituras, a seguir escudriñando la Escritura, que es importante la palabra de Dios, ¿no? Más que nunca en este tiempo, que sea siempre, recuerden, conforme a la voluntad de Dios. Nuestra oración, nuestra petición, lo que fuese, que se haga conforme a la voluntad de Dios. Muy bien, Dios les bendiga y será hasta otro momento. Bendiciones para todos los hermanos, los que escuchan, los que nos están siguiendo. Dios les bendiga a todos. Amén.